Juancho, y durante 30 años trabajé como mecánico automotriz en un pueblito al sur de Oaxaca, a unos 15 minutos de la carretera federal, entre curvas cerradas y cerros cubiertos de niebla. Mi taller, El Silencio, se llamaba así no por romanticismo, sino porque realmente ahí no se escuchaba nada. Ni los ruidos del monte, ni el canto de los gallos, ni el chillido de los frenos oxidados. Era un lugar muerto en sonido, como si al entrar, el mundo entero se pusiera en pausa. Al principio me daba miedo, pero uno se acostumbra. Siempre pensé que era el eco de las montañas, o la malformación del terreno, o una tontería por el estilo. Pero no era eso. El taller estaba justo en un cruce donde más de uno había perdido la vida. Cada año al menos 2 o 3 carros se salían de la curva y terminaban hechos trizas. Algunos decían que era culpa de un alma en pena que se aparecía a medianoche. Otros juraban que era la carretera misma la que cobraba víctimas. Pero los cuerpos siempre acababan igual, retorcidos dentro de fierros calientes, con los ojos abiertos y las bocinas congeladas en un último grito que nadie escuchó. Mi chamba era recoger lo que quedaba, y si podía, revivir lo revivable. A veces reparaba autos para la aseguradora, otras veces, para las familias que no podían permitirse un nuevo vehículo. Nunca hacía preguntas, recibía los restos, los metía al taller, y trabajaba solo, sin radio, sin música, solo el crujido de la cera de los santos y el sonido de los gatos durmiendo bajo los elevadores. Pero todo cambió un martes en la madrugada. Llovía como nunca. Las gotas golpeaban el techo de lámina como si quisieran romperlo. Me había quedado dormido en el sillón del fondo, con una cerveza caliente a medias y las botas todavía puestas. Un trueno me despertó, y entonces escuché un motor, no uno normal. Era grave, profundo, como el ronroneo de un animal prehistórico. Me asomé por la rendija de la puerta y vi un camión sin placas detenido frente al taller. El conductor estaba muerto. Lo supe en cuanto lo vi. Tenía los ojos abiertos, clavados en el techo de la cabina, y la boca tan abierta que parecía dislocada. No había sangre, ni heridas, solo muerte. Llamé a las autoridades, pero nadie contestó. Ni la policía del pueblo ni la federal, solo silencio, como si en ese momento nadie existiera. Revisé el camión, y en la guantera encontré una tarjeta negra, con el dibujo de un sombrero ancho y elegante, bordado en tinta dorada. No tenía nombre, solo un número de serie, como si fuera una pieza de auto. Me la guardé sin pensar. Esa misma noche, el camión comenzó a gotear aceite por las llantas, pero no era aceite común. Era rojo, espeso, olía a sangre cocida. La mancha avanzó como si tuviera vida propia, y llegó hasta la entrada del taller, marcando un camino. Sentí el impulso, no sé por qué, de seguirlo, como si algo me jalara. Entré, y ahí estaba, no el camión, no el conductor, estaba él, el charro negro, parado en medio del taller, como si siempre hubiera sido parte del inventario. Traje oscuro, bordado con calaveras diminutas que se movían, sí, se movían, como si estuvieran vivas. El sombrero proyectaba una sombra que cubría todo su rostro, pero sentí sus ojos clavados en los míos. No habló, no saludó, solo caminó hacia uno de los autos siniestrados que tenía en reparación, uno que me habían traído desde Huatulco, completamente hecho mierda, con el motor fundido y la carrocería partida como cascarón de huevo. El charro puso la mano sobre el cofre, y el auto se cerró solo, como si el metal se reacomodara. Las partes se soldaron, el motor rugió, los faros se encendieron, quedó como nuevo, mejor que nuevo, como si acabara de salir de fábrica, pero más vivo, respiraba. Sí. Lo juro, el coche respiraba. ¿Qué es esto?, pregunté, sin darme cuenta que estaba hablando en voz alta. El charro se volvió hacia mí, y por fin habló. Puedo darte el poder de arreglar lo que está más allá de la reparación. A cambio, tú no haces preguntas, tú solo reparas, y entregas. ¿Y a quién se lo entrego? Ya vendrán a buscarlo. No acepté, no firmé nada, pero cuando me desperté a la mañana siguiente, el camión ya no estaba, y en su lugar, frente al taller, había 5 autos esperando reparación.
todos sin placas, todos con impactos imposibles, todos vacíos. Desde entonces, los autos se reparaban solos. Bastaba con tocar el cofre y el metal se regeneraba como piel viva. Pintura reluciente, llantas nuevas, interiores sin rasguños. Pero había detalles que no me dejaban en paz. Uno tenía un asiento trasero manchado con algo que parecía ceniza humana. Otro, un espejo retrovisor que siempre reflejaba un cuarto rojo, aunque estuviera estacionado en plena calle. Y uno en particular, un sedán negro con vidrios polarizados, no dejaba de sonar, aunque el motor estuviera apagado. Un murmullo. Sí. Como un rezo. Sí. O una letanía al revés. Los clientes aparecían sin avisar, bajaban de autos antiguos, con ropa de otro tiempo, con billetes que parecían sacados de un museo. Y. Venían, tomaban su vehículo, y se iban sin agradecer. Y. Uno, al subirse a su pick-up, me miró con una sonrisa espantosa y me dijo, gracias por despertarlo, ya tenía hambre. Fue entonces que decidí revisar los vehículos más a fondo. En uno encontré un diente humano entre los cables del motor, en otro, una grabadora oculta en el maletero con un mensaje que decía, si estás oyendo esto, ya es tarde, el coche te va a tragar. Intenté destruirlos, golpeé uno con una barra, le disparé a otro con la escopeta de mi padre, nada funcionaba, se regeneraban, el metal se curaba. Las llantas volvían a inflarse, como si yo ya no tuviera control, como si el taller los cuidara. Y entonces me di cuenta de algo aún peor, la entrada del taller ya no daba a la carretera, no señor, daba a otro lugar. Sí. Un campo de autos abandonados, todos negros, todos silenciosos, algunos con las puertas abiertas, otros con cadáveres al volante, y allá al fondo, entre el polvo y el calor, una figura montada a caballo, inmóvil, observando. Una tarde, uno de los coches nuevos llegó solo. Sí, solo, rodando por la carretera, sin conductor, se estacionó frente a la puerta y tocó el claxon 3 veces. Cuando lo abrí, en el asiento del copiloto, había un paquete. Al abrirlo, encontré una lista de nombres. Eran mis vecinos, gente del pueblo, el carnicero, la señora que vende tamales, el niño que me ayudaba a lavar las llantas. Junto a cada nombre, una fecha, la de mi madre, era mañana. Corrí a su casa, le dije que se fuera, que no volviera al taller. Ella me miró con ternura, sin entender nada. Me dijo que siempre me había dicho que ese lugar estaba maldito, que tenía miedo desde que mi padre murió, encerrado dentro de un carburador. Esa noche no dormí, me quedé vigilando, y entonces, a la medianoche, escuché cómo se abría la puerta del taller sola, el aire se congeló, y el coche negro arrancó sin ayuda, se alejó rumbo al pueblo, y yo, sin pensar, lo seguí. Salí del taller sin linterna, sin chaqueta, sin pensar. Corrí detrás del coche negro como si todavía tuviera el control de algo, como si pudiera evitar que lo que fuera que estuviera detrás del volante, invisible y obediente, llegara hasta mi madre. El camino al pueblo era cuesta abajo, lleno de curvas, pero esa noche la niebla parecía más densa, como si cubriera el suelo a propósito. Corría con el pecho explotando y los pies resbalando en la grava mojada, mientras veía las luces traseras del auto flotar entre la bruma, avanzando a un ritmo antinatural, como si se deslizara sobre el asfalto sin tocarlo. Grité su nombre, el de mi madre, como si eso bastara para detenerlo. Pero el coche siguió, y cuando dobló la última curva antes de entrar a la calle principal del pueblo, se apagó. Así sin más, las luces se extinguieron y el sonido desapareció. Me lancé sobre él, jadeando, y al asomarme por la ventana, lo vi en el asiento del copiloto, mi madre, dormida, intacta, pero su respiración era tan lenta que parecía apenas moverse. La sacudí, nada. Le grité, nada. Tenía los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el pecho, y la piel más fría que la de un cadáver, pero no olía a muerte, olía a motor caliente, a fierro, a aceite. Intenté abrir la puerta pero estaba sellada, ni la manija, ni la cerradura, ni con fuerza. Golpeé el cristal, nada.
Entonces el estéreo del coche se encendió solo, una voz comenzó a hablar, y era la mía, pero no yo como ahora, era la voz de un niño, de cuando tenía unos 8 años. Mamá, ¿me puedes recoger? Ya terminé, quiero ir a casa. La voz se repitió una y otra vez, y con cada repetición, el coche comenzaba a temblar como si respirara con esfuerzo. Entonces comprendí, no querían su cuerpo, querían su recuerdo, su vínculo, su esencia, porque ella era el ancla que me mantenía humano. La única razón por la que yo no me había entregado por completo al taller y sus bestias metálicas, querían romperme desde adentro. Corrí al taller, tenía que destruir la raíz, el núcleo. Sabía que no era una casualidad que todo empezara con el camión de aquella noche, que esa tarjeta negra no fuera solo un símbolo, era una llave, una invitación, y yo, estúpido, la había aceptado. Al llegar, el taller ya no era el mismo. La fachada estaba deformada, las ventanas tapiadas por láminas oxidadas, y las paredes respiraban, literalmente. Se expandían y contraían como si fueran pulmones gigantes. Dentro, la luz era roja, todos los coches estaban alineados en formación perfecta, como soldados de un ejército de máquinas listas para salir. Uno por uno encendían sus motores al verme entrar. El ruido era ensordecedor, pero afuera en el monte, no se escuchaba nada. El silencio era absoluto. Fui al fondo, al área donde guardaba los motores rotos, y ahí estaba el charro, sentado sobre una pila de llantas, con el sombrero inclinado y las manos cruzadas sobre el bastón de mango de hueso. Me observó como quien ve llegar a un empleado atrasado. ¿Vienes a renegociar?, preguntó con esa voz cavernosa seca, que llenaba todo sin necesidad de volumen. Devuélveme a mi madre, le dije. Llévate lo que quieras, pero déjala. Ya lo hiciste, Juancho, desde que prendiste el primer motor con mi marca, desde que tocaste el cofre sin rezar, desde que entregaste los autos sin preguntar. Esto no es un taller, es un umbral, le supliqué. Le ofrecí mi vida, mi cuerpo, mis recuerdos. Me reí, lloré, le grité, pero el charro solo chasqueó los dedos, y las paredes del taller comenzaron a abrirse como si fueran puertas de carne. Detrás de ellas había carreteras eternas, hechas de huesos y llanto, autos conducidos por esqueletos que aún tenían ojos, volantes pegados a manos sin piel, y al fondo, lo vi, el primer coche que reparé con su ayuda, el que reviví sin saberlo, venía directo hacia mí. Intenté correr pero ya no tenía piernas, sentía mi cuerpo pesando como si fuera de acero. Me miré los brazos, estaban cubiertos de manchas negras, como grasa viva que se adhería a los poros. El taller me estaba convirtiendo, no solo en parte del trato, en parte del lugar. ¿Quieres que se vaya?, dijo el charro refiriéndose a mi madre. Entonces alguien tiene que quedarse. Me miró con ojos de fondo sin fin, y yo supe que no había elección. Acepté, y en cuanto lo hice, mi cuerpo se disolvió en calor, en metal. Mis huesos se fundieron con el piso del taller, mi boca se abrió pero no salió sonido. Sentí como mi alma se convertía en chispa eléctrica, en corriente continua. Vi mi memoria dividida en piezas, la infancia, la adolescencia, los amores, los miedos, convertidos en códigos que se imprimían en las puertas de los coches, como placas de serie malditas. Yo era el sistema ahora, el control, la voluntad, y en el mundo real, mi madre despertó dentro del coche, caminó de regreso al pueblo, confundida, sin recordar cómo había llegado. Me buscó, preguntó por mí, pero nadie supo nada. El taller estaba cerrado, solo un letrero oxidado colgaba en la entrada. Mecánica el silencio, servicio eterno sin garantía. Pero a veces, cuando alguien llega por accidente a la curva maldita, en la noche, y el coche se descompone justo frente a ese taller abandonado, la puerta se abre sola, y un hombre, cubierto de grasa, con ojos que brillan como faros fundidos, les ofrece ayuda. Tranquilo, joven, aquí todo se repara. Y cuando el cliente pregunta por su nombre, él solo sonríe con labios de alambre y dice: yo soy Juancho, el mecánico del silencio. Pero si te fijas bien, antes de que arranques ese coche que quedó como nuevo,
verás que el retrovisor no muestra tu reflejo, muestra el mío, y el asiento se siente más vivo, como si respirara contigo, o esté por ti, pero ya es tarde, ya firmaste, ya arrancaste, y el camino no tiene regreso. Me llamo Mauricio Lagos, y fui dueño del Hotel Aurora, un 5 estrellas con vista directa a Paseo de la Reforma, en pleno corazón de la Ciudad de México. El negocio lo levantó mi abuelo con dinero que nadie se atrevía a preguntar de dónde venía. Se decía que había estado involucrado en la importación de maquinaria alternativa en los años 50, pero lo que nadie podía negar es que el hombre sabía mover el dinero. Lo construyó ladrillo por ladrillo, apostando por una arquitectura clásica con toques Art Deco, y con el tiempo, el Aurora se volvió sinónimo de lujo discreto, de clientela selecta, de elegancia sin alarde. Cuando murió, mi padre lo heredó, y después, durante décadas el hotel fue rentable, no millonario, pero constante, lo suficiente para mantenernos en la línea alta sin pisar escándalos, ni caer en crisis, hasta que llegó la pandemia. En cuestión de meses, las reservas desaparecieron, los eventos se cancelaron, y los gastos fijos, salarios, mantenimiento, impuestos, empezaron a devorarnos como termitas hambrientas. Me endeudé hasta los dientes, vendí activos, reduje personal, alquilé espacios para oficinas fantasmas que venían, se instalaban una semana y desaparecían como si nunca hubieran existido. Hice todo lo que pude, pero nada era suficiente. Una noche, mientras revisaba los estados de cuenta con los ojos rojos de tanto café, el recepcionista me llamó al celular. Había un huésped que insistía en subir al piso 13. Me pareció extraño. Ese piso llevaba cerrado desde los años 90, desde un incendio leve que afectó 2 habitaciones y que nunca llegamos a remodelar por completo. Los supersticiosos decían que el número 13 traía mala suerte, así que se ocultaba del ascensor y se dejaba fuera de la oferta. Pero el cliente, según decía Pedro, el recepcionista, había pedido específicamente hospedarse ahí. Lo pidió por su nombre, licenciado. Dijo que le mandaron una invitación. Bajé al lobby molesto. Ya era pasada la medianoche. Al llegar, vi al cliente, un hombre alto, elegante, de piel pálida como mármol viejo, vestido con un traje negro sin arrugas, y un sombrero de ala ancha que ocultaba sus ojos. En la mano llevaba un bastón que no necesitaba para caminar. Me extendió una tarjeta, negra, sin texto, salvo un sello rojo grabado en bajorrelieve, un sombrero bordado en fuego. Busco la habitación 1313, dijo con una voz que no sonaba en el aire, sino que vibraba en el pecho. Le dije que ese piso no estaba en funcionamiento, que era peligroso, que no tenía permiso para acceder. Él sonrió, sin mostrar dientes. Yo ya estuve ahí antes, solo vengo a renovar el trato. Antes de que pudiera responder, giró sobre sus talones, cruzó el lobby con paso firme, y el ascensor se abrió solo, como si lo hubiera estado esperando. Las luces titilaron, la música ambiental se apagó, y por un segundo, todo el vestíbulo quedó en silencio absoluto. Pedro, el recepcionista, se desmayó en su silla. Las cámaras dejaron de grabar, y la última imagen que quedó en el monitor fue el número 13 brillando en rojo sobre la puerta del ascensor. Pensé que estaba soñando. Subí corriendo por las escaleras, pero el piso 12 daba directamente al 14. No había forma de acceder al 13. Era como si lo hubieran borrado del edificio, y sin embargo, el huésped había llegado ahí. Lo confirmé al día siguiente. Alguien había firmado el libro de registro del piso, con tinta roja, con mi nombre. Los días siguientes fueron extraños. El hotel se llenó, de pronto sin explicación. Comenzaron a llegar reservas, paquetes completos, empresas extranjeras, delegaciones misteriosas, personas solitarias que hablaban poco y pagaban en efectivo. El dinero comenzó a fluir como antes, hasta mejor. La ocupación subió al 100%. Renové los servicios, contraté nuevo personal, pintamos los pasillos, restauramos el salón principal. Todo parecía volver a la vida.
pero el piso 13 seguía fuera de servicio, oficialmente. Sin embargo, yo sabía que ahí pasaba algo. Cada mañana, al revisar los registros internos del sistema, había movimiento en el piso 13, consumo de energía, uso de tarjetas magnéticas, llamadas desde la extensión 1313 a teléfonos que no existían. A veces, las camareras escuchaban pasos en el elevador vacío, o se encontraban con huéspedes que no aparecían en el sistema. Una de ellas, Laura, me dijo que había visto a una niña descalza caminando por el pasillo del piso 12B, dejando huellas mojadas, pero no había ninguna niña hospedada. Una noche, decidí subir. Llevaba semanas resistiéndome, convenciéndome de que no tenía sentido, pero el miedo y la curiosidad me carcomían. Busqué la llave maestra, apagué las cámaras del pasillo y tomé el elevador solo. Cuando presioné el botón del piso 13B, no encendió, solo se quedó oscuro, hasta que el ascensor comenzó a subir por sí solo. Las puertas se abrieron, el pasillo estaba limpio, iluminado, tapices nuevos, moqueta impecable. Había un silencio absoluto, como si el aire no existiera. Caminé lentamente, sintiendo que mis pasos no hacían eco. Frente a la habitación 1313B, la puerta estaba entreabierta. Toqué, nadie respondió. La empujé. Adentro, el cuarto era enorme, no como las demás habitaciones. Era una suite que nunca habíamos construido. Muebles antiguos, alfombra roja, candelabros encendidos con flamas negras. En el centro, un escritorio, y sobre él, una hoja en blanco con una pluma de tinta roja. Y frente al escritorio, yo mismo, sentado con traje, más joven, más delgado, sonreía. Llegas tarde, Mauricio, te estábamos esperando. Quise gritar, correr, cerrar los ojos, pero algo me mantuvo ahí, rígido, como clavado al suelo. El otro yo se levantó, caminó hacia mí y me extendió la pluma. El hotel vive, pero el contrato debe renovarse. Firma, y todo seguirá funcionando. ¿Y si no firmo?, pregunté, sintiendo la garganta cerrarse. Entonces dejará de funcionar, y tú volverás a ser el deudor quebrado que llora por los pasillos. Tú eliges, como tu abuelo, como tu padre. Lo vi a los ojos. No eran ojos, eran pozos profundos, rojos, vivos. Firmé, no por valentía, no por ambición, firmé por miedo, por no querer ver todo derrumbarse de nuevo. Al terminar, el papel se encendió en llamas negras, y todo el cuarto se desvaneció. Desperté en mi oficina, con la pluma aún en la mano, y el corazón latiendo como si acabara de correr una maratón. Desde entonces, todo ha cambiado. El hotel está más lleno que nunca, pero ya no reconozco a los huéspedes. Caminan por los pasillos sin dejar sombra. Algunos no parpadean, otros, cuando sonríen, muestran más dientes de los que deberían. Las camareras renuncian sin avisar. Las cámaras del piso 13 siguen activas, pero nadie puede ver lo que graban, solo yo. Y lo peor, es que cada noche, a la misma hora, la habitación 1313 llama a mi teléfono personal. No suena, solo vibra, y cuando contesto, escucho mi propia voz, repitiendo una y otra vez: el huésped ha llegado, prepara la recepción. Esta noche, por primera vez, decidí no contestar, pero entonces, alguien llamó a la puerta de mi suite. Una sombra, está del otro lado. La sombra al otro lado de la puerta no se movía, no respiraba, no hablaba, solo estaba ahí, esperando, como si supiera que yo no podía ignorarla por más tiempo. Me quedé inmóvil, con el celular temblando en la mano, aún vibrando con esa llamada que no había contestado, pero cuya voz, la mía distorsionada, inhumana, seguía repitiendo con cada pulsación: el huésped ha llegado, prepara la recepción. No sé cuánto tiempo pasó, quizás un minuto, quizás una hora, pero la sombra no se fue, solo se hizo más densa, más definida. Podía verla bajo la rendija de la puerta, una silueta negra sin pies, sin manos, sin rostro, una mancha viva que se filtraba por las grietas. Cuando por fin tuve valor, abrí, lentamente. Del otro lado no había nadie, solo el pasillo, largo y silencioso,
con la alfombra perfectamente alineada y los muros recién pintados. Pero al frente de la puerta, sobre una bandeja de plata, había un sobre, uno negro, con el mismo sello en bajorrelieve que vi en la tarjeta de aquel huésped imposible, el sombrero bordado en fuego. Lo tomé con manos temblorosas. Dentro había una lista de nombres, todos empleados actuales del hotel. Incluía al nuevo chef, al jefe de mantenimiento, a los recepcionistas de turno nocturno. Estaban marcados en 2 columnas, aptos y obsoletos. No entendí al principio, pero en la parte inferior del documento, con letras rojas dibujadas a mano, estaba escrito: todo huésped debe ser atendido. Cada cuarto requiere sacrificio, 1 por noche. Tú eliges, gerente. Sentí un sudor frío bajarme por la espalda. Esa noche, uno de los guardias desapareció. Simplemente no se presentó al cambio de turno. Al revisar las cámaras, lo vimos subiendo al elevador, y luego nada. Se esfumó entre los pisos. El ascensor llegó al piso 13 piso, pero las puertas no abrieron. Al otro día, su locker estaba vacío. Nadie recordaba su rostro, ni siquiera yo. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Los huéspedes seguían llegando, pero sus rostros eran borrosos en las cámaras. Uno pidió servicio a la habitación, y al entrar, el camarero salió corriendo, diciendo que la persona dentro no tenía ojos. Otra vez, una huésped se quejó de que escuchaba lamentos en la habitación de al lado, pero no había nadie hospedado. Las paredes lloraban humedad oscura, y cada noche, a la misma hora, el teléfono vibraba, siempre el mismo mensaje: el huésped ha llegado, prepara la recepción. Intenté cerrar el hotel, cortar el flujo de clientes, pero los empleados seguían trabajando como si nada pasara, como autómatas. Cada uno parecía más pálido, más vacío. En los pasillos, las risas de los turistas se escuchaban, pero no había turistas. Las habitaciones estaban ocupadas, sí, pero al entrar, a veces no había nada. Otras veces, el aire olía a incienso y carne quemada. Y una vez, en el cuarto 1307, Chambro. encontré un altar hecho con toallas manchadas de sangre y fotos antiguas de mi familia. Una noche, bajé a los archivos, busqué planos originales del hotel. Ahí estaba el piso 13, nunca fue remodelado. Era un diseño diferente, más antiguo que el resto del edificio, con símbolos arquitectónicos que no reconocía, como si lo hubiera diseñado alguien que entendía de puertas que no llevan a ningún lugar, o que llevan a todos. En un compartimento oculto encontré un diario viejo, de mi abuelo. Las primeras páginas hablaban de los retos de construir un hotel de lujo en medio de la ciudad, pero después, cambió. Empezó a hablar de un visitante, de un hombre elegante con sombrero ancho, de un trato sellado para mantener la ocupación. Siempre, describía el contrato, cada generación debía firmarlo de nuevo, mantener abierta la habitación 1313, y asegurar el flujo de huéspedes especiales, y cuando no hubiera suficiente energía, ofrecer sangre interna, empleados, familia. Mi abuelo lo firmó, mi padre también, y ahora, yo. Lo peor vino cuando abrí el cajón inferior. Dentro había una foto, de mi padre, de mí, y de alguien más, un hombre de negro, con el rostro borroso, pero sus manos estaban sobre nuestros hombros, como un padrino en una ceremonia oscura. Ese mismo día, Pedro, el recepcionista, se suicidó. Lo encontramos colgado en el lobby, justo bajo el candelabro principal. En su bolsillo, tenía una tarjeta negra: turno cumplido. El siguiente es el gerente. Quise escapar, huí en mi coche, salí de la ciudad, manejé por horas, pero al llegar a un motel en Querétaro, pedí una habitación. La recepcionista sonrió, me entregó una llave con el número 1313 piso. Le dije que no había tantos cuartos. Me miró con los ojos muertos. Usted ya sabe cómo es esto, señor Lagos. Corrí, regresé al hotel, me encerré en la oficina, y el teléfono vibró. El huésped ha llegado, prepara la recepción. Lloré, me quebré, no podía más. Fui al cuarto 1313 por última vez. Al entrar, la suite era distinta, más grande,
Las paredes pulsaban como si respiraran. En el centro, el escritorio y la pluma. Esta vez, no había papel, solo un espejo, y en él, me vi transformado, pálido, sin alma, con el uniforme del hotel grabado en la piel como un tatuaje maldito. El charro estaba ahí, sentado, no hablaba, solo me miraba. ¿Qué quieres de mí?, grité. Él se levantó, caminó hasta quedar frente a mí, y me colocó el sombrero en la cabeza. No es lo que yo quiero, es lo que tú ya aceptaste. Todo se oscureció. Hoy sigo aquí, en el hotel, no como gerente, no como huésped. Ahora soy parte del personal eterno. Me ves, pero no me reconoces. Te entrego la llave con una sonrisa vacía. Te guío al ascensor sin sombra. Te doy la bienvenida al piso 13 PCB. Cuando vibra tu teléfono sin razón, sabrás que el huésped ha llegado, y tú eres la recepción. Mi nombre es Tomasa Juárez, y nací entre hierbas, ceras y rezos. Desde niña aprendí el oficio de mi madre, hacer velas artesanales en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. No eran velas cualquiera, no. Las nuestras eran especiales. Algunas llevaban esencias naturales para sanar el cuerpo, otras se mezclaban con cortezas y flores para atraer el amor, espantar envidias o calmar espíritus inquietos. Mi madre decía que cada vela era como un puente entre este mundo y el otro, que prender una era como abrir una puerta. Hay que saber qué estás invitando a entrar, repetía mientras preparaba las mechas con sus manos arrugadas y fuertes como raíces. Cuando ella murió, hace 2 años, todo el peso del taller cayó sobre mí. El negocio ya no era como antes. Las grandes tiendas en línea, las velas industriales baratas y la falta de fe en lo viejo habían reducido nuestras ventas a casi nada. A veces pasaban semanas sin que un solo cliente cruzara el umbral de la tiendita. Estaba sola. Mis hermanos se habían ido desde hace mucho. Me quedé yo, con los frascos de aceites, los moldes oxidados y los recuerdos de mi madre. Dormía en un cuartito detrás del taller, entre cajas de velas acumuladas y pedidos que jamás llegaron a entregarse. Una tarde de lluvia, cuando el cielo se partía en truenos y la tierra olía a barro fresco, una mujer extraña cruzó la puerta. Era alta, muy delgada, y vestía de negro. No llevaba paraguas, pero su ropa estaba seca. Me pidió una vela que no se apague nunca. Pensé que se refería a una de larga duración, de las que usamos en altares o vigilias, y le ofrecí una hecha con cera de abeja y mecha doble. Ella negó con la cabeza. Quiero una que no se apague nunca, una que muestre lo que no debe verse, que arda más allá de lo que existe. Le pregunté si era para una ceremonia. Me miró con unos ojos hundidos, brillantes, y respondió, es para ti, Tomasa. Me helé. No le había dicho mi nombre. Nadie me lo había dicho desde hacía días. Le pregunté quién era, pero en vez de responder, sacó una cajita de madera negra y la puso sobre el mostrador. Dentro había una vela pequeña, negra como la noche, con hilos rojos entrelazados en espiral. Jamás había visto algo igual. Tenía una energía que me erizó la piel. Al tocarla, sentí como si me hubieran enterrado los pies en tierra fría. La mujer sonrió. Solo tienes que prenderla. Ella te mostrará lo que necesitas. Quise rechazarla, pero mis manos actuaron solas. La tomé, la guardé en el cajón bajo la mesa de trabajo y cuando levanté la vista, ya no estaba. La puerta seguía cerrada. No escuché pasos, ni campanillas, ni el sonido de la lluvia. Solo su ausencia me rodeaba como un vacío espeso. Esa noche, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Apagué todas las luces, me senté en el centro del taller y prendí la vela negra. La flama era pequeña, pero iluminaba todo con un resplandor imposible, como si la cera ardiera desde dentro del tiempo. Las sombras se alargaron en las paredes, formaron figuras que no respondían a mi movimiento. Me quedé quieta, mirando el fuego. Al principio no pasó nada. Luego vi algo en la llama, un rostro, mi madre, pero no como la recordaba. Estaba llorando, con la boca abierta como si gritara, y su piel se deshacía como cera derretida. Quise apagar la vela,
pero no se movía el aire, ni soplando con todas mis fuerzas se extinguía. Las cortinas temblaban como si hubiera viento, pero yo no sentía ni una brisa. Empezaron a sonar pasos, en el techo, en las paredes, dentro de las paredes. Voces susurraban mi nombre, voces que reconocía, la de mi madre, la de mi abuela, la de una vecina muerta hacía años. Todas me hablaban a la vez, me pedían que las escuchara, que viera, que entendiera. La llama creció, y dentro de ella vi más imágenes, un hombre colgado de un árbol, un cuarto lleno de velas, donde alguien se cortaba los brazos mientras rezaba, un niño enterrado con los ojos abiertos. Sentí que la cabeza me estallaba, intenté levantarme, pero el cuerpo no respondía. Estaba pegada al suelo, como si las raíces del taller me hubieran atrapado. Entonces vi al charro, apareció en una esquina del taller, montado en su caballo, pero su cuerpo no proyectaba sombra. La vela parpadeó, él bajó del animal y se acercó. La tierra tembló, sus botas resonaban como campanas fúnebres. Tenía los ojos rojos, pero vacíos. No había emoción, ni maldad, solo juicio. Extendió la mano y dijo: tu madre hizo un pacto, pagó con su silencio, pero tú has encendido la deuda. Le grité que no sabía de qué hablaba, que yo solo hacía velas, que no quería problemas. Él solo se inclinó y sopló la llama, pero no se apagó. Al contrario, se multiplicó. Cada rincón del taller se encendió con pequeñas llamas negras que colgaban del techo, de las paredes, de las estanterías, velas que no recordaba haber hecho. Cada una mostraba una escena distinta. Algunas eran de mi infancia, otras de cosas que nunca viví, y otras eran del futuro. Vi mi cuerpo ardiendo en la cama, vi la tienda quemada, vi a una mujer idéntica a mí llorando frente a un altar donde yo era la ofrenda. Grité hasta quedar sin aire. Cuando la visión terminó, el charro se desvaneció entre las llamas, y las velas seguían prendidas. No dormí esa noche, apagué las luces, cerré todo, pero las llamas negras seguían ahí. No consumían cera, no dejaban humo, pero ardían y mostraban, y cada noche, una nueva escena aparecía. La vela original seguía en el centro del taller, y aunque intenté enterrarla, mojarla, guardarla lejos, siempre regresaba a mi mesa, como si fuera parte del taller, como si siempre hubiera estado ahí. Una mañana encontré en la entrada un paquete, sin remitente. Adentro, una orden de pedido grande, 100 velas negras, con hilos rojos, idénticas a la que encendí. El pago ya estaba depositado, 10 veces más de lo que ganaba en un mes. No sé cómo obtuvieron mi cuenta, ni quién las pidió, pero el nombre del cliente era claro: Jinete de la Sombra, entrega urgente. Desde entonces, cada vez que enciendo la vela para trabajar, aparecen voces que me dictan fórmulas nuevas, mezclas que jamás aprendí, aromas imposibles, ceras que huelen a cementerio. Mis manos se mueven solas, y cada vela que entrego me deja más vacía. Hoy, mientras terminaba una nueva tanda, vi algo terrible. La llama de la vela original me mostró una nueva escena. Yo de pie en el mercado de San Juan, entregando una caja de velas negras a una mujer con la cara tapada. Ella me miraba, y al levantar el velo, vi mi propio rostro. Pero no era yo, era algo más, algo que reía sin moverse, que respiraba sin vida, y detrás de ella, el charro montado, observando. Fue entonces que la vela en la mesa se encendió sola, y la figura del charro empezó a salir lentamente del fuego. Retrocedí, arrastrando los pies sobre el suelo polvoso del taller, mientras veía a esa figura imposible salir de la llama. No caminaba ni flotaba, era como si la flama lo pariera, lo tejiera con hilos de sombra y fuego. Primero emergió el sombrero, después el rostro cubierto por la oscuridad más espesa que he visto jamás, luego sus manos, con dedos largos como ramas secas, y al final, su silueta entera, alta, imponente, vestida con aquel traje bordado de rojo oscuro, los detalles pareciendo moverse solos, como si fueran pequeñas almas atrapadas en las costuras. No decía nada, pero su presencia lo llenaba todo. El aire se volvió espeso,
Las velas comenzaron a gotear cera negra que caía al suelo como sangre espesa, y los frascos de aceites reventaron uno por uno sin que nadie los tocara. ¿Quién eres?, le grité, la voz temblorosa, la garganta cerrada por el miedo. El charro solo alzó una mano y apuntó hacia la vela original, la que nunca se apaga, la que me trajo hasta aquí. La flama creció, cambió de color, del rojo al azul, luego al blanco, y por último al negro absoluto. Y entonces lo vi todo. Como si una cortina se abriera ante mis ojos, comprendí lo que había heredado. Supe que mi madre no solo hacía velas para la fe, para los vivos. Ella también trabajaba para el otro lado. Las velas eran portales, rutas marcadas, invocaciones silenciosas disfrazadas de tradición. Algunas protegían hogares, sí, pero otras, las negras, eran usadas por gente que pedía lo impensable: justicia, venganza, poder, juventud eterna, amor que no muere, almas que no descansan. Y cada deseo cumplido tenía un precio. Yo pensaba que solo era una artesana, que mis manos tejían cera, no destino. Pero estaba equivocada. Mi madre no murió de vieja, fue absorbida, su cuerpo fue enterrado, sí, pero su alma estaba en la vela negra, la que había encendido yo, ingenua, desesperada, sin saber que al hacerlo no solo despertaba el trato antiguo, sino que me volvía parte de él. Tú lo encendiste, dijo el charro por fin, su voz como un trueno ahogado. La llama vive en ti ahora, y arderá hasta el final. Se acercó. Cada paso que daba, una vela en el taller se apagaba, pero en su lugar surgía otra, más pequeña, con flamas oscuras que giraban como remolinos. De pronto, sentí un ardor terrible en las manos. Las miré, tenía líneas grabadas, como runas, como códigos tallados a fuego, y en mis uñas se formaban figuras que nunca había visto, símbolos que pulsaban con cada latido de mi corazón. Intenté frotarlas, arrancarlas, lavarlas, pero nada funcionaba. Las velas comenzaron a murmurar. Sí, a murmurar. No eran voces en mi cabeza, eran las velas, cada una con un tono distinto. Algunas lloraban, otras reían. Una gritaba mi nombre como si se estuviera quemando viva. Otra recitaba una letanía antigua, que reconocí de oírla en boca de mi madre cuando se encerraba a rezar. El charro no me quitaba los ojos de encima. En su rostro no había crueldad ni compasión, solo presencia. Imposible, inevitable. Apuntó hacia el suelo, donde la cera había dibujado un círculo con signos que parpadeaban como brasas. Ahí, al centro, apareció algo, la caja. La misma caja donde la mujer extraña había traído la vela original, solo que ahora estaba abierta. Dentro no había cera, sino carne, carne humana, un corazón latiendo solo, cubierto de mecha, con un sello grabado en la piel, mi nombre. Quise correr, mis piernas no se movían, sentí raíces subiéndome desde los tobillos, amarrándose a mis huesos, sosteniéndome firme, como si el taller mismo me aferrara. El charro habló de nuevo: ya no haces velas, haces vínculos. Cada flama que entregas abre un nuevo camino. Cada pedido que completas alimenta mi reino. Las manos que trabajan cera, trabajan memoria. Y tú has activado muchas. Me vinieron a la mente las cajas que había enviado las últimas semanas. 100 velas, luego 200 más, todas negras, todas con hilos rojos, clientes anónimos, nombres falsos, direcciones incompletas. ¿Dónde habían ido? ¿A quién habían llegado? ¿Qué puertas habían abierto? Las llamas danzaban en la oscuridad, las sombras formaban figuras. Vi ciudades enteras arder, calles vacías con velas flotando en el aire, hospitales donde los enfermos gritaban frente a flamas negras, casas donde la gente rezaba a santos con rostros huecos, y todos tenían algo mío, algo de mí, mi sangre en la mecha, mi firma en la etiqueta, mi alma, disuelta en cera. Intenté negociar, lloré, le rogué que se llevara todo, menos mi vida, que me dejara olvidar, que me permitiera apagarlo todo. Las velas no se apagan, Tomasa dijo, solo cambian de dueño. Entonces sentí la última llama prenderse en mi pecho, una flama pequeña, que ardía adentro, debajo del esternón, un fuego lento, que no quema el cuerpo, sino la conciencia.
y comprendí lo peor, ya no estaba viva, o mejor dicho, ya no estaba solo viva, era un canal, un recipiente, la carne que sostiene la luz de otros, y mientras caminara, mientras respirara, las velas seguirían saliendo de mis manos, una tras otra, sin descanso. Desperté tendida sobre la mesa de trabajo, pensé que todo había sido un sueño, pero en mi regazo había una vela encendida, negra, y junto a mí, un nuevo pedido, 1000 velas, un cliente nuevo, distribuidora Luz Eterna, envío prioritario. Afuera, el cielo era rojo, no amanecía, no anochecía, era una hora suspendida, eterna, donde el tiempo no avanzaba. Caminé hasta el mercado de San Juan como en la visión, entregué la caja a la mujer del rostro tapado, y al quitarse el velo, vi que sí era yo, pero no la Tomasa que yo conocía, era una versión vacía, sonriente, con las órbitas oscuras, y la piel estirada como cera derretida. Me abrazó, fría, con fuerza, y me susurró, gracias por liberarme, ahora te toca a ti arder. Y entonces lo sentí, mi piel se volvió rígida, mis huesos dejaron de doler, no porque sanaran, sino porque se estaban transformando. ¿Quién será? En molde, en mecha, me miré las manos, y ya no eran manos, eran velas. Mi pecho era un recipiente, mi cabeza, una flama. No supe cuánto tiempo pasó, solo que sigo aquí, en el taller, prendida, atada a esta forma. Cada vez que alguien prende una de mis velas, siento su miedo, su desesperación, su deseo, y ardo, y los escucho, y les respondo. Si un día compras una vela negra, y no puedes apagarla, y ves algo que no deberías, no reces, no corras, ya es tarde, ya prendiste el canal, y yo te estoy viendo desde la llama. Me llamo Ernesto Robles, y esta historia comienza, como muchas tragedias en el norte, con sangre, sudor y ganado. Mi familia ha trabajado en rastros desde tiempos que ni los archivos del municipio recuerdan. Empecé de carnicero con mi padre a los 11, aprendiendo a degollar reses sin hacerlas sufrir, a despellejarlas con precisión quirúrgica, a separar cada músculo y cada víscera como si fueran piezas de un rompecabezas orgánico. En Hermosillo, eso es tradición. Aquí el sol no perdona, y la carne es religión. Cuando cumplí 30, abrí mi propio rastro, Cárnicos Robles, en las afueras de la ciudad. Empecé con 20 cabezas por semana, luego 50, luego 100. A los pocos años abastecíamos supermercados y restaurantes en media Sonora. Todo marchaba bien hasta que empezó el mal olor. Era un hedor imposible de describir, no a putrefacción, no a sangre fresca, sino a algo más denso, más antiguo, algo que se colaba entre las paredes, que impregnaba las botas, que no se quitaba ni con cloro ni con jabón de cal. Al principio pensé que era un drenaje tapado, o que algún refrigerador se había averiado y podrido la carne, pero no, revisamos todo, limpiamos con químicos, cambiamos cañerías. El olor seguía, y lo peor es que cada vez que olía más fuerte, uno de los animales moría antes de llegar al sacrificio. Se desplomaban en sus corrales, como si los chupara la tierra, sin explicación, sin lucha. Les abríamos el pecho y sus corazones estaban cocidos por dentro, como hervidos en su propia sangre. Después de perder más de 20 cabezas en 2 semanas, llamé a un veterinario del gobierno. Revisó todo, y me dijo que nunca había visto algo así. Dijo que podía ser una bacteria, un virus nuevo, pero que necesitaba análisis más profundos. Me recomendó cerrar el rastro temporalmente. No pude. Si cerraba perdía contratos, multas, la reputación, todo. La deuda con Banorte me ahogaba desde hacía meses y no podía darme el lujo de perder ni una cabeza más. Fue entonces cuando conocí al hombre del sombrero. Llegó una noche, bajo la lluvia, cuando el viento azotaba tan fuerte que las hojas del agave se arrancaban solas. Yo estaba solo en la oficina, revisando pedidos. Lo vi por las cámaras de seguridad, un hombre de traje negro caminando entre los corrales, sin mojarse como si la lluvia lo evitara. Pensé que era un ladrón o algún loco. Salí con el rifle y la linterna, dispuesto a correrlo, pero cuando llegué al portón, ya estaba frente a mí.
Tenía el sombrero más ancho que he visto, de charro, pero bordado en rojo oscuro, como si lo hubieran cosido con sangre seca. Su rostro estaba oculto por la sombra del ala, pero me habló con una voz profunda, seca, que resonó en mi pecho como un tambor. Tu carne está enferma, tu rastro sangra por dentro, pero puedo curarlo. Le apunté con el rifle, pero ni se inmutó. Solo levantó una mano enguantada y señaló hacia la sala de sacrificios. A cambio, necesito alimento, no vacas, algo más, humano. Quise disparar, pero el gatillo no se movió. Juro por lo más sagrado que intenté. Ni el rifle respondía. El hombre dio media vuelta y caminó de nuevo hacia la oscuridad. Antes de desvanecerse dijo, cuando estés listo, trae la ofrenda al matadero. Abre la puerta número 7. No le conté a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Quién me creería? Solo sé que desde esa noche, la carne empezó a podrirse más rápido, aunque la procesáramos en menos de una hora. El mal olor regresaba, más fuerte, más denso. Los empleados comenzaron a renunciar. Decían que escuchaban voces en el refrigerador, que los cadáveres de las reses se movían por la noche, que uno de los cuartos tenía sangre fresca en el piso sin que nadie hubiera entrado. Empecé a quedarme solo. Tenía que contratar nuevos carniceros todos los días, pero ninguno duraba más de 2 turnos. Una madrugada, mientras limpiaba la sala de sacrificios con mi sobrino Mateo, notamos que una de las puertas numeradas tenía sangre en la cerradura. La puerta número 7. No la usábamos desde hacía años. Era una cámara fría que se había clausurado por problemas eléctricos. Mateo, valiente como era, se acercó y tocó el picaporte. Se quemó la mano. El metal estaba al rojo vivo, pero al abrirse, no había fuego, solo oscuridad, un silencio espeso como concreto, y al fondo, algo se movía, algo grande, respirando lento. Cerramos de golpe y nos fuimos sin decir una palabra. Esa noche no dormí. Tomé mezcal hasta ver doble. Pensaba en la deuda, en los pedidos atrasados, en los trabajadores que se me iban. Recordaba la voz del hombre del sombrero. Alimento, no vacas. Y fue entonces que el miedo se volvió más débil que la desesperación. Pensé en los viciosos del barrio, en los que robaban a diario fuera del rastro, en los que nadie extrañaría. No sé cuándo cruzó mi mente la idea de entregar a alguien. Solo sé que una semana después, un vagabundo apareció muerto dentro de la cámara número 7. No lo puse yo, pero ahí estaba, su cuerpo colgado de los ganchos, como si fuera ganado, con los ojos abiertos y la piel despellejada con una precisión imposible. No había sangre en el suelo, ni en las paredes, ni siquiera en la ropa, como si la carne lo hubiera absorbido. Cerré la puerta, temblando, sin saber qué hacer. Al día siguiente, el olor desapareció, la carne volvió a durar fresca, los animales dejaron de morir, y mis contratos se duplicaron. Intenté convencerme de que fue casualidad, que alguien más lo puso ahí, que no fue un trato, que no fue real, pero la siguiente semana, otro apareció, esta vez un ladrón, con la cara tatuada, colgado boca abajo con una sonrisa cosida en los labios, y la carne volvió a mejorar. Las reses parecían más sanas, más gordas, con menos grasa y más músculo. Hasta gané un premio local por excelencia en calidad cárnica, y entonces comprendí. La cámara número 7 era un altar, y yo era su sacerdote. No hacía preguntas, solo dejaba que ocurriera. Cuando encontraba los cuerpos, cerraba la puerta, no avisaba a nadie, no tocaba nada, solo aceptaba la limpieza, pero a veces, por las noches, escuchaba gritos desde dentro, voces humanas, golpes, aullidos, y algo más, algo que masticaba lento. Una tarde, mi sobrino Mateo desapareció. Lo busqué por todas partes. Pregunté en su casa, en sus escuelas, a sus amigos. Nadie sabía nada. Fui al rastro, revisé todas las cámaras. Nada, hasta que llegué a la puerta número 7. Había una mancha de sangre fresca en el marco. Pegué el oído a la puerta, y lo escuché. Su voz, su llanto. Tío, sáqueme, sáqueme de aquí. Abrí la puerta, y vi algo que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Algo que tenía su rostro, su voz, pero no era él. Era más alto, más huesudo,
con la piel pegada al esqueleto como una sábana húmeda. Tenía cuernos pequeños en la frente, y la carne de su abdomen se movía como si algo estuviera vivo dentro. Me miró, y sonrió. Gracias, tío, estoy listo para servir. Y entonces dio un paso hacia mí. Retrocedí sin pensar, tropezando con los costales de sal, con las balanzas, con todo lo que había en el pasillo. Cerré la puerta número 7 de un portazo y le metí el seguro, aunque supe que no serviría de nada. Esa cosa que hablaba con la voz de Mateo, ya no era mi sobrino, no era humano, y sin embargo me conocía. Sabía quién era yo, lo que había hecho, lo que había permitido, y estaba agradecido. Me fui a mi oficina, con la piel empapada de sudor, las tripas revueltas y la cabeza girando como si estuviera ebrio. No podía borrar esa imagen de mi mente, su cuerpo estirado como si le hubieran quitado los huesos y puesto otros más largos, los ojos hundidos pero brillantes, esa sonrisa llena de dientes nuevos y mal colocados. Esa noche soñé con el rastro vivo. Las paredes se respiraban, las cámaras frías latían como corazones, los ganchos de los cadáveres colgaban personas con trajes de carniceros que me aplaudían mientras la puerta número 7 se abría, y de ahí salía un desfile de hombres sin piel, agradeciéndome por alimentarlos. En el centro del pasillo, montado en una res sin cabeza, estaba el charro, con su traje negro y bordados carmesí. Me saludó con la cabeza y me dijo, ya no necesitas carne vacuna, tú provees mejor materia prima. Desperté gritando, había tierra en mis botas, tierra fresca, como si hubiera caminado por el campo recién labrado. Fui al baño a lavarme la cara y cuando me miré en el espejo, juro por Dios que por un instante no vi mi reflejo. Era otro rostro, parecido al mío, pero hinchado, con la piel colgando y los ojos vacíos. Parpadeé y volvió a ser yo. Me senté en el suelo, intentando respirar, temblando como si hubiera cruzado un desierto sin agua. No volví a abrir la puerta número 7. Pasaron los días y la cámara quedó cerrada, pero las desapariciones continuaron. La policía vino a hacer preguntas, primero por Mateo, luego por 2 peones que trabajaban por horas en la descarga de reses. Dije que no sabía nada, que quizás se habían ido a otro estado, que aquí no había pasado nada raro. Me creyeron, o no quisieron saber más. En Hermosillo, cuando el dinero fluye y la carne es buena, nadie hace preguntas, pero yo sabía que era cuestión de tiempo. Un mediodía caluroso, mientras caminaba entre los refrigeradores, vi que la puerta número 7 estaba abierta. Nadie tenía llave, nadie, excepto yo. Me acerqué con miedo, conteniendo el vómito, y adentro, ya no era la cámara fría que recordaba, era un túnel, un maldito túnel de carne. Las paredes palpitaban, goteaban sangre espesa, el suelo era carne viva, con venas que se movían bajo mis pies como serpientes atrapadas, y al fondo, mucho más allá, vi luces, no eléctricas, eran ojos, cientos, miles, mirándome. No entré, no podía. Cerré la puerta de golpe, y le puse encima un refrigerador industrial. Sellé los bordes con cemento, con soldadura, con todo lo que encontré, y por un par de días, el silencio regresó. Pero ya era tarde. En las noches escuchaba golpes desde adentro, susurros que me llamaban por mi nombre completo. Ernesto Robles, proveedor, carnicero, padre, padre. Esa palabra fue un cuchillo en la garganta. Lo vi otra vez en sueños. Mateo, lo que quedaba de él. Me hablaba desde el otro lado del vidrio, con lágrimas negras que se evaporaban al tocar sus mejillas. Me decía, no estoy muerto, tío, solo estoy transformado. Me dieron otra función, me dieron un propósito. Me empecé a volver loco. Hablaba solo, dormía en la oficina. No me atrevía a salir. Dejé de recibir proveedores, los clientes dejaron de venir, hasta los animales dejaron de llegar, y aún así, cada día había más carne, refrigeradores llenos, cortes perfectos, etiquetas impresas con códigos que nadie en la empresa había generado, carne rosada, suave, con un olor familiar, y cada vez que miraba el producto, sentía una mezcla de hambre y asco que me partía el alma. Un inspector de salubridad vino de la capital, alto, joven,
con cara de novato. Dijo que había que revisar el rastro por denuncias anónimas. Lo llevé por todas las áreas menos por el fondo. Él insistió, quería revisar cada cámara. Cuando se acercó a la puerta número 7, a pesar del refrigerador soldado, la miró con curiosidad. ¿Y esta?, preguntó. Sellada, le dije seco, pero él ya estaba tocando el marco. Dijo que escuchaba un zumbido detrás. Se agachó para mirar por una rendija que yo no sabía que existía, y entonces algo lo jaló. Lo vi con mis propios ojos. Una mano blanca, con dedos largos y negros, salió por la rendija, le agarró la cara y lo metió de un tirón. Solo vi cómo su cuerpo se rompía contra el metal mientras desaparecía. Un chorro de sangre salpicó el techo y la rendija se cerró sola. No quedó ni rastro, solo su portapapeles, chueco, sobre el piso. Corrí, no sé cómo llegué a casa, cerré todo, apagué las luces, me encerré en el baño, y me quedé ahí por horas, temblando, pero no importaba. Al otro día, el refrigerador industrial había sido removido. La puerta número 7 estaba abierta de nuevo. Entonces entendí, no era solo un trato, era una condena. Yo ya no era dueño del rastro, ni siquiera era carnicero, era parte del proceso. El charro no venía a pedir favores, venía a recoger pagos, a recordarme mi lugar en la cadena alimenticia. Y ahora yo era la carne. Fui por la escopeta de mi padre, me apunté al pecho, estaba listo para terminarlo, para no seguir alimentando esa cosa, esa industria del infierno. Pero cuando jalé el gatillo, nada, vacía, y en la mesa había una nota escrita con sangre. Los proveedores no se dan de baja, se reciclan. Esa noche me llevaron, no recuerdo cómo, solo sé que desperté colgado, boca abajo, en la cámara número 7. Las paredes palpitaban a mi alrededor, y frente a mí, los empleados, docenas, todos con mandiles de carnicero, pero sus rostros eran los de los desaparecidos, de Mateo, del inspector, de los viciosos. Sonreían, me aplaudían, y detrás de ellos, el charro, se acercó, montado en una vaca sin piel que respiraba como si tuviera pulmones humanos. Bajó sin hacer ruido, me acarició la cabeza con su mano fría como metal, y dijo, bienvenido al menú. Tu carne dará para muchos banquetes, pero tu alma será el sabor especial. Luego todo se volvió rojo. Un dolor agudo me recorrió el pecho, como si me estuvieran abriendo con un gancho, y lo último que vi fue cómo mi cuerpo era desmembrado con precisión, cómo mi sangre caía en cubetas con etiquetas, y cómo mi corazón era sellado al vacío. Hoy estoy aquí, no como humano, no como espíritu. Estoy en cada pedazo de carne empaquetada que sale de ese rastro. Estoy en los refrigeradores de tiendas, en los asadores de los restaurantes, en los tacos al pastor que huelen demasiado bien. ¿Quieres saber si alguna vez probaste de mí? Escucha, si la carne se derrite demasiado rápido en la boca, si sueñas con ojos que te miran desde los platos, si tienes pesadillas con voces que gritan desde el refri, entonces ya eres parte del rastro, y algún día te van a llamar también. Mi nombre es Álvaro Herrera y, hasta hace unos meses, era el director general de una empresa de ciberseguridad con sede en Guadalajara. Teníamos oficinas modernas, contratos con corporativos grandes y un equipo joven y brillante. Fundé Red Sentinel hace 10 años, cuando recién salí de la universidad, y con mucho esfuerzo, noches sin dormir y café amargo, logré posicionarla como una de las compañías emergentes más prometedoras del país. No exagero cuando digo que sabíamos cómo proteger datos. Nada se nos escapaba, bloqueábamos ataques, recuperábamos sistemas, blindábamos información sensible, y nuestros firewalls eran casi impenetrables. Casi. Todo cambió hace 4 meses. Fue en un fin de semana largo, cuando medio equipo se fue a Vallarta y el resto estaba dormido en sus casas. El sábado a las 3:14 a.m.com nuestros servidores principales fueron comprometidos, no por un virus, ni por ransomware, ni por phishing. Fue algo diferente. Los registros internos mostraron actividad en carpetas selladas,
pero no se detectó ninguna puerta trasera. Los firewalls ni siquiera se dieron cuenta de que alguien había entrado. Fue como si el sistema se abriera solo. Cuando desperté el domingo y vi las alertas, sentí que el mundo se me venía abajo. Revisé los archivos comprometidos y me di cuenta de que habían entrado a bases de datos críticas de nuestros clientes más grandes, bancos, hospitales privados, dependencias de gobierno, información confidencial, miles de claves, historiales, algoritmos de seguridad, todo en manos de alguien que no sabíamos quién era, ni qué quería. Convocamos una reunión de emergencia. Intentamos restaurar desde backups, pero las copias estaban vacías, casi como si nunca hubieran existido. Unos minutos después llegó un correo, sin remitente, solo decía, sabemos lo que ocultan, los códigos ya no les pertenecen, y debajo una imagen que me heló la sangre era una fotografía tomada desde dentro de nuestra propia sala de servidores, con la fecha y hora de ese mismo día, pero jamás se activaron las cámaras de seguridad. Revisamos todos los accesos, las grabaciones, y no había ninguna señal de entrada física, como si alguien se hubiera materializado dentro del centro de datos. Esa noche no dormí. Me encerré en mi oficina a revisar línea por línea el código fuente de nuestros sistemas, buscando alguna vulnerabilidad, algo que se nos hubiera escapado. Nada, todo estaba intacto, como si el ataque no hubiera sido digital, sino algo más. El lunes, uno de mis ingenieros, Marcos, me confesó que había oído hablar de contratos digitales sellados con sangre. Pensé que era una mamada, alguna historia de hackers ocultistas o juegos de rol, pero él me juró que en los foros más oscuros de la red, se hablaba de un ente que ayudaba a compañías a blindar sus sistemas, a cambio de algo más que dinero. Dijo que era un rumor, una leyenda urbana entre los programadores veteranos, una figura que se presentaba cuando todo estaba perdido. Lo llamaban el cliente del sombrero. Según los foros, no usaba IP, no tenía ubicación, y solo aparecía cuando uno estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger lo que tenía. Me reí, claro. Estaba al borde de la quiebra y lo último que necesitaba era andar creyendo en cuentos de terror para nerds. Pero esa misma noche, a las 2:06 a.m., recibí un mensaje. No llegó por WhatsApp, ni por correo, ni siquiera por red interna. Fue directo a la consola del servidor, como si alguien me estuviera escribiendo desde dentro del sistema. Solo decía, ¿deseas protección absoluta? Responde, sí, cliente. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. La lógica me decía que era una trampa, un malware de ingeniería social, una farsa. Pero otra parte de mí, la que no había dormido, la que veía todo hundirse, la que pensaba en mis empleados, en sus familias, en la ruina, esa parte dijo, sí, cliente. La pantalla parpadeó, el fondo se volvió negro, y línea por línea, una especie de contrato apareció en letras rojas. No era código, era un texto legal, antiguo, redactado como en los siglos pasados. Hablaba de custodia eterna, de entrega voluntaria de pensamiento, de transferencia de memoria a cambio de seguridad. Lo ignoré todo, solo busqué el botón de aceptar, y cuando lo presioné, la computadora se apagó. Toda la oficina quedó en silencio. Un minuto después, los servidores se reiniciaron, y los archivos estaban ahí, todos, cada backup, cada línea de código, cada contraseña, como si nunca hubiera pasado nada, solo que ahora, todo era distinto. Empezaron las cosas raras. Los documentos abrían con palabras que yo no recordaba haber escrito. Algunos reportes hablaban de incidentes que no habían ocurrido. Una base de datos registraba empleados que no existían, y había archivos sin nombre, sin extensión, imposibles de abrir. Uno en particular me obsesionó. Se llamaba contratofinale.exe. Estaba encriptado, pero nadie, ni siquiera nuestros expertos, pudo analizarlo. Cada vez que intentábamos abrirlo, el sistema se reiniciaba. Pero lo más inquietante fue cuando una de las analistas, Daniela, vino a decirme que había recibido correos extraños desde nuestras propias cuentas, con su nombre, su firma, y mensajes que ella jamás escribió. Uno de ellos decía, estás dentro,
pero aún no has visto nada. Intentamos hacer un análisis físico del servidor, llamamos a un externo, alguien sin relación con la empresa, para revisar si había hardware comprometido. El técnico llegó al día siguiente, pero al entrar al cuarto de servidores, se desmayó, cayó como trapo, dijo que vio a un hombre dentro del armario de red, con un sombrero ancho, y la cara oculta por una sombra imposible. No volvió a trabajar nunca más. Esa fue la primera renuncia. La segunda fue peor. Marcos, el mismo que me habló del cliente del sombrero, apareció colgado en el baño del piso 2, con cables de red alrededor del cuello. En su pecho, tallado con una navaja, decía: no se puede salir del código. El cuerpo estaba frío, pero lo extraño fue que nadie lo vio entrar, y todas las cámaras del edificio se habían apagado desde horas antes. Cuando revisamos el servidor, contratofinale.exe y había cambiado de tamaño, había crecido. Empecé a tener pesadillas, soñaba con líneas de código que se volvían gusanos, con servidores que latían como corazones, con empleados sin rostro sentados frente a monitores que solo mostraban la imagen de un sombrero negro flotando en un fondo rojo. Una noche desperté con la boca llena de sangre, me había mordido la lengua, y en la pared frente a mi cama, estaba escrita la palabra cliente con lo que parecía ser mi propia sangre. Mi novia me dijo que estaba perdiendo la cabeza, me dejó 2 semanas después. Mis padres dejaron de contestar mis llamadas, yo no salía de la oficina, dormía en el piso, con la laptop en el pecho, como si pudiera protegerme, pero nada podía ya. Lo supe el día que Daniela me miró a los ojos y me dijo: tú no eres tú, ya no, eres código viejo en una máquina nueva. Ese día revisé mi propio archivo personal en el sistema. Mi firma digital había cambiado, no era la mía, tenía un trazo extraño, como si lo hubiera escrito una mano con dedos demasiado largos. Y entonces, una madrugada, contratofinale.exe se abrió por sí solo, la pantalla se tornó negra, y una figura apareció lentamente, formada por líneas verdes como en las viejas terminales de los 90. Era un rostro, o algo parecido, sombrero, sonrisa larga, y ojos vacíos. La figura no hablaba, pero mi computadora comenzó a escribir sola: tú aceptaste, tú entregaste, ahora eres nuestro canal, el contrato exige presencia. Y entonces se activó la cámara de mi laptop. Aunque yo no toqué nada, me vi reflejado en la pantalla, pero no era yo. Mi imagen sonreía con la misma mueca que el rostro en código. Parpadeé, y la imagen no lo hizo. Y entonces, detrás de mí, en la pantalla, apareció una sombra. No se movía, solo estaba ahí, como si estuviera esperando. Me levanté, corrí al baño, me miré al espejo, y por primera vez desde que comenzó todo, no me vi. No había reflejo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentado frente al lavabo, temblando, pero cuando regresé a mi oficina, todos los monitores del piso mostraban la misma imagen: contratofinale.exe en ejecución, y la sombra ya no estaba solo en la pantalla, la vi de pie, al final del pasillo, esperando. Me quedé paralizado viendo esa sombra al fondo del pasillo, inmóvil, como si supiera que yo la veía. No tenía rostro, no tenía cuerpo definido. Era una figura densa, como hecha de humo, pero más oscuro que cualquier sombra que haya visto en mi vida. No avanzaba ni retrocedía, solo esperaba, y yo, por primera vez en mi vida, no supe qué hacer. No había lógica, no había código, no había protocolo que me preparara para eso. Cerré la puerta de mi oficina con manos temblorosas. Aseguré el cerrojo y me alejé de la entrada. La sombra no intentó entrar, no necesitaba hacerlo. En el monitor, la ventana de contratofinale.exe seguía abierta, pero ahora reproducía un sonido que no tenía sentido, una especie de murmullo grave, como si varias voces hablaran al mismo tiempo en un idioma que no era humano. Me cubrí los oídos, pero el sonido parecía venir desde dentro de mi cabeza. Me derrumbé en el suelo, deseando no haber respondido a aquel mensaje, no haber aceptado ese maldito contrato. Traté de recordar exactamente por qué lo hice,
pero ya ni siquiera me sentía yo. Me llamaba Álvaro, sí, pero cada vez que repetía mi nombre en voz alta, algo en mi pecho se retorcía, como si el sistema ya no reconociera mi identidad. Fue entonces que el monitor cambió. Las letras verdes se deshicieron como si se estuvieran derritiendo, y apareció un nuevo mensaje, uno que sentí no solo con los ojos, sino con el cuerpo entero. Ha sido autenticado. Modo de integración, iniciado. La pantalla empezó a mostrar imágenes que no recuerdo haber vivido. Una infancia que no era la mía, un colegio donde yo no estudié, oficinas en países que nunca visité. Era como si mi vida se estuviera sobreescribiendo, como si el sistema me estuviera reemplazando por otro yo que sí había cumplido el contrato desde antes. De pronto todo era confusión. Empecé a ver rostros de personas que jamás conocí, pero que sentía familiares. Una mujer con ojos huecos que me llamaba esposo, un niño con la mandíbula desencajada que me decía papá, un jefe que me felicitaba con un apretón de manos que le arrancaba los dedos, y luego, el rostro del charro negro. Sí, no me mires raro, que el charro, lo reconocí sin que nadie me lo dijera. Traje de gala oscuro, adornos brillantes en forma de calaveras, sombrero tan ancho que ocultaba la luz, y esos ojos, joder, esos ojos, eran pantallas vivas donde se veían 1000 errores de sistema parpadeando. Tú aceptaste mi código, me dijo, aunque su boca no se movía. Ahora ejecutas mi voluntad. Me desmayé, creo, o me caí dentro del sistema. No estoy seguro. Todo se volvió digital y orgánico a la vez, como si mis pensamientos fueran datos, y los datos, carne. Me vi flotando en una nube de cables y venas, con servidores latiendo como corazones podridos. Había otros ahí conmigo, otros clientes. Algunos gritaban, otros gemían. Uno solo repetía su nombre una y otra vez, hasta que su rostro se disolvió en líneas de comandos. Otro tenía clavado en el pecho un teclado con las teclas derretidas, y de su boca salían comandos como gritos de ayuda. Sentí que mi cuerpo se despedazaba, pero al mismo tiempo, seguía consciente. Volví en mí, o eso pensé, de pie frente a la ventana del piso 12, con la ciudad brillando allá abajo. Era de noche. No recordaba haber llegado ahí. Mis manos estaban manchadas de sangre, y en la palma derecha, llevaba tallado algo con una navaja, mi clave de administrador, la original, la que solo yo conocía. Escuché pasos detrás de mí. Era Daniela, pero no era ella. Su piel estaba grisácea, seca, como de archivo viejo. Su boca se movía como si hablara, pero no salía sonido, solo el chillido de una conexión dial-up antigua, agudo, infernal. Me miró y en sus ojos se proyectó la ventana del contrato. ¿Deseas continuar? Responde, sí, integración total. Corrí, bajé por las escaleras como loco, tropezando con mi propia desesperación. No vi a nadie más. Todas las oficinas estaban vacías, los escritorios cubiertos de polvo, como si el tiempo hubiera pasado diferente para los demás. Cuando salí a la calle, el mundo seguía, pero algo era distinto. Los anuncios brillaban demasiado, los autos parecían más lentos, la gente caminaba como si siguiera patrones, como si cada paso estuviera programado. Me escondí en mi departamento por semanas, apagando todo, sin celular, sin computadoras, pero el código ya estaba dentro. No podía escapar. Soñaba en binario. Mi piel empezó a mostrar líneas como circuitos. Cada vez que comía, el sabor era metálico. Mis uñas se caían, y debajo de ellas crecía algo sintético. Una madrugada desperté, y mis ojos se habían vuelto completamente negros, sin iris. Grité hasta quedarme sin voz. Tomé un cuchillo y traté de arrancarme la piel, pero bajo ella no había músculo, había fibra óptica. Volví a Red Sentinel una última vez, decidido a destruirlo todo, a terminar el proceso, a borrar, CONTR, ATOFIN al punto .exe. Entré por la fuerza, con un hacha que conseguí en una ferretería. No había nadie, ni guardias, ni empleados, solo una luz encendida al fondo. Desde la sala de servidores, caminé despacio, el eco de mis pasos era el único sonido. Y cuando llegué,
La sala estaba abierta, pero no era la misma. Las paredes eran de carne, los cables parecían venas, los ventiladores exhalaban vapor caliente con olor a sangre, y en el centro, sobre un trono hecho de CPUs rotos y discos duros, chorreando líquidos oscuros, estaba él, el charro. Me miró, me estaba esperando. Fuiste buen canal, dijo, pero ahora es hora de convertirte en nodo. Extendió la mano y el hacha se derritió. Sentí como me jalaba, no con fuerza física, sino como si mis pensamientos fueran absorbidos por su presencia. Cada recuerdo que tenía se convirtió en líneas de código que caían por sus dedos. Vi mi nacimiento, mi primer beso, mi primer éxito en la empresa, la firma del contrato, todo descomponiéndose, convirtiéndose en datos, en variables inútiles. No puedes salir del sistema, dijo. Ahora tú eres la puerta. Y con un chasquido, me volví parte de la red. Ahora vivo en los archivos ocultos, en los mensajes que llegan sin explicación, en los correos que nadie recuerda haber enviado, en los fallos que ningún técnico puede rastrear. Soy Álvaro y no lo soy. Soy código, soy puente, soy virus de voluntad ajena. El contrato se cumplió. A veces, cuando alguien se conecta a la red equivocada, cuando sus servidores tiemblan sin razón, me cuelo entre los paquetes de datos y les susurro mi historia. Algunos escuchan, otros niegan, pero todos, tarde o temprano, ven el mensaje en su pantalla. ¿Deseas protección absoluta? Responde, sí, cliente. Y si lo hacen, si tienen la osadía de aceptar sin entender, entonces, la sombra aparece detrás de ellos, y yo abro la puerta. No sé si alguien va a creer esto, pero yo no tengo por qué inventarme nada. La tierra no miente, y cuando habla, uno aprende a escucharla o se lo lleva a la chingada. Me llamo Manuel, tengo 58 años, y toda mi vida la he pasado en estas tierras de Sinaloa, trabajando el campo como lo hicieron mi padre, mi abuelo, y hasta donde alcanza la memoria de mi familia. El rancho, La Esperanza, fue nuestro orgullo, con hectáreas de tomate, chile y pepino, que durante décadas mantuvieron a la familia, a los trabajadores y a medio pueblo con trabajo. Pero hace unos años, todo se empezó a ir a la mierda. Primero fue la sequía, luego los precios se desplomaron, después vinieron las plagas, y para colmo, los préstamos del banco se fueron acumulando. Me levantaba cada mañana a las 5, trabajaba hasta las 8 de la noche, y aún así apenas alcanzaba para pagarle a los jornaleros. Mi hijo mayor se fue a Estados Unidos, mi hija a la ciudad, y yo me quedé solo con mi mujer y un par de viejos trabajadores que aún me tenían lealtad. La desesperación, compadre, no se explica hasta que la sientes tragándote desde adentro como una víbora lenta. Fue en uno de esos días, en que ya no sabía ni qué hacer, que conocí al jinete. Todo empezó con un viejo que llegó caminando desde la carretera polvosa, con la ropa raída y la piel quemada por el sol. Tenía una mirada tan negra como el chapopote y me pidió agua. Lo llevé al porche, le ofrecí una jarra fría, y mientras bebía, me dijo con voz ronca, «Usted es el dueño, ¿verdad? El que está perdiendo todo». Me quedé helado. ¿Cómo sabía? Le respondí que sí, que era mi tierra, aunque últimamente parecía que la tierra ya no era mía. El viejo sonrió, dejando ver unos dientes amarillos y largos como de burro. La tierra nunca ha sido suya, nomás se la prestan, pero hay quienes pueden renegociar el trato. Me preguntó si creía en los pactos, en los tratos antiguos, en los que no se firman con pluma, sino con lo que uno es. Le dije que no creía en brujerías, que yo era hombre de trabajo, no de cuentos. Él solo se levantó y dijo, «Cuando esté listo, vaya al pozo viejo, a medianoche, y lleve algo que le importe». Después desapareció entre el polvo del camino como si nunca hubiera estado. Esa noche no pude dormir. ¿Qué carajos quería decir con eso? ¿Qué iba a encontrar en el pozo? Pero la desesperación es más fuerte que la lógica. A las 12:05, tomé la medalla de mi madre, que siempre colgaba en el retrato sobre la chimenea. Me puse las botas y caminé hasta el pozo que ya nadie usaba desde hacía años. El viento soplaba recio,
y la luna estaba negra. No había ruido, ni grillos, ni ranas, todo estaba quieto. Me acerqué al brocal del pozo con la medalla en la mano, y apenas di el primer paso hacia el círculo de piedra, el caballo apareció. No lo escuché venir, solo lo vi, como si hubiera salido de la tierra misma. Negro, brillante, enorme, con ojos rojos como brasas, y encima, el charro, traje negro con bordados de calaveras, sombrero ancho, y una sonrisa tan fría como el acero. ¿Trajiste lo que te importa?, me preguntó sin moverse. Le mostré la medalla, y él asintió. ¿Qué quieres?, preguntó. La pregunta me dejó mudo. ¿Qué quería? Cosechas, dinero, tiempo. Le dije que quería salvar el rancho, que quería que la tierra volviera a dar fruto, que los bancos me dejaran en paz, y que mis hijos pudieran volver sin vergüenza. El charro extendió la mano, no para que se la diera, sino para que la cortara. Así lo sentí. Me dio miedo, pero también una especie de certeza. Puse la medalla en su palma, y él la apretó hasta que un hilo de sangre negra le escurrió entre los dedos. Entonces que crezca tu cosecha, don Manuel, pero que nunca digas que no sabías el precio. Dio media vuelta, y el caballo se hundió en la tierra como si el polvo lo tragara. A la mañana siguiente, cuando salí al campo, no podía creer lo que veía. Las plantas estaban vivas, verdes, altas, como si llevaran semanas creciendo, aunque las había sembrado hacía apenas días. Mis trabajadores pensaban que yo había encontrado algún fertilizante milagroso, y en cuestión de semanas estábamos cosechando como nunca. Los camiones salían llenos, los mercados pedían más y más, y el dinero empezó a entrar. Los bancos se calmaron, mi mujer volvió a sonreír, y hasta mi hijo llamó diciendo que quería regresar para ayudarme. Todo parecía un milagro, pero el problema fue que no paró. Las plantas no dejaban de crecer, incluso cuando no las sembrábamos. Un día, uno de los jornaleros encontró una mata nueva creciendo en el baño seco, otro, en el cofre de una camioneta. El verde se expandía como plaga, invadiendo rincones imposibles. Y no solo era eso, las frutas sabían raro, demasiado dulces, con una textura gelatinosa, como carne cruda. Uno de los compradores dijo que mordió un tomate, y dentro encontró un ojo. Pensé que exageraba, hasta que una noche fui yo quien al cortar un pimiento para la cena encontró un dedo adentro, un dedo humano, con uña y todo. Intenté quemar una parte del campo, pero el fuego no agarraba. El viento soplaba en contra, como si algo protegiera las plantas. Una madrugada escuché gritos desde el sur del rancho, y corrí con la lámpara. Uno de los trabajadores estaba enterrado hasta la cintura en la tierra, como si las raíces lo hubieran jalado. Solo sus brazos y su cabeza asomaban, y gritaba que algo le estaba mordiendo los pies. Cuando intentamos sacarlo, sus piernas ya no estaban. La carne había sido arrancada con precisión, como si lo hubieran pelado desde abajo. El campo empezó a oler a podrido, aunque las frutas se veían más sanas que nunca. A veces escuchaba susurros saliendo de las matas, palabras en un idioma que no era español, ni náhuatl, ni nada que reconociera. Una lengua húmeda, grave, que hacía temblar el aire. Le dije a mi mujer que nos fuéramos, pero ella se negó. Me dijo que todo estaba bien, que lo estaba imaginando, que estaba cansado, que finalmente las cosas estaban funcionando, pero sus ojos ya no eran los mismos. Brillaban de una forma enfermiza, como si las pupilas se hubieran vuelto transparentes. Al día siguiente, uno de los peones más antiguos se me acercó temblando. Me dijo que ya no iba a trabajar más, que esa tierra estaba maldita. Me mostró la pierna. Tenía una mancha negra que le subía desde el tobillo hasta la rodilla, como si algo lo hubiera infectado desde dentro. Me voy pa' Chiapas, patrón, aquí ya no hay vida. Esa noche, soñé que estaba en el pozo, pero no afuera, sino dentro, hundido hasta el cuello en raíces que se movían como víboras. Encima de mí, el charro me miraba desde el borde y sonreía. Me dijo, la tierra da, pero también cobra. Todo se paga, hasta lo que no sabías que estabas pidiendo. Me desperté sudando, con el corazón a 1000 por hora.
Me levanté, agarré el machete y salí al campo decidido a arrancar todo. Si tenía que volver a empezar desde cero, lo haría. Pero entonces la vi, una figura parada entre los surcos, al fondo, inmóvil. Era mi esposa. Estaba descalza, con el vestido blanco que usó el día que nos casamos, y estaba llena de tierra, con las manos ensangrentadas, sosteniendo algo en los brazos. Me acerqué lentamente, llamándola por su nombre, y cuando estuve a pocos metros, sentí el olor. Era carne fresca, mojada, abierta. Ella levantó los brazos y me mostró lo que cargaba. Era un recién nacido, pero no era humano. Tenía piel de raíz, ojos vacíos y un llanto ahogado que parecía venir desde el fondo del campo, y fue en ese momento que sentí algo moviéndose bajo mis pies. Sentí como la tierra se estremecía bajo mis botas, no como cuando pasa un tractor lejos o tiemblan los cerros, no. Esto era como si algo enorme se estuviera moviendo debajo de mí, arrastrando sus cuerpos viscosos, rompiendo raíces, aplastando huesos. Y justo en ese momento, mi esposa alzó la cabeza. Tenía los ojos completamente blancos, como si se le hubieran derretido las pupilas. Me miró y sonrió con los labios llenos de tierra, los dientes negros como carbón, y en lugar de hablar, dejó salir un gruñido grave, espeso, como si hablara con la garganta llena de lodo. El niño en sus brazos comenzó a convulsionarse, y de su boca brotó una lengua larga, áspera, que se agitaba como una culebra. El llanto se transformó en un chillido tan agudo que me sangraron los oídos. Retrocedí, tropezando con las plantas que ahora se aferraban a mis piernas. Intenté correr, pero sentí como los tallos se enroscaban alrededor de mis tobillos. Saqué el machete y comencé a cortar como loco, sin pensar, solo queriendo alejarme de esa cosa que alguna vez fue mi esposa. Ella no se movía, solo me miraba, sonriendo, como si estuviera viendo algo que yo aún no entendía. Cuando logré zafarme, corrí hasta la casa, cerré la puerta y empujé el mueble más pesado contra ella. Temblando, me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y traté de calmarme, de pensar que todo era un mal sueño, que quizá me había vuelto loco, que tal vez el estrés me estaba pasando factura. Pero entonces escuché los pasos en el techo. No eran pasos humanos, eran pesados, lentos, arrastrados, como si algo estuviera caminando sobre las tejas con garras en lugar de pies. Escuché el chillido otra vez, ahora más cerca, y luego, el llanto. Subí a la recámara, abrí la ventana y salté por la parte trasera. Corrí entre los árboles hasta llegar al viejo establo. Ahí pasé el resto de la noche, abrazado al machete, con los ojos abiertos, temblando. Cuando salió el sol, todo estaba en silencio. Regresé con cuidado a la casa, pero no había rastro de mi esposa ni del monstruo. Tampoco había huellas, ni tierra removida, ni rastros de sangre. Solo la medalla de mi madre colgando en la puerta, columpiándose suavemente como si alguien la hubiera colocado ahí momentos antes. El campo seguía creciendo como si nada hubiera pasado. Las frutas eran más grandes, más brillantes. Los compradores seguían llegando, pero yo ya no dormía. Los jornaleros empezaron a desaparecer uno por uno. Primero fueron los que no eran del pueblo, luego los jóvenes, después el capataz. Cuando preguntaban, yo decía que se habían ido a buscar mejor paga a otro lado, pero en el fondo sabía que no se habían ido. La tierra se los había tragado. Cada noche escuchaba los susurros más cerca. A veces venían desde el baño, a veces desde la estufa, incluso desde dentro de las paredes. Me hablaban en esa lengua enferma que se te mete en los huesos, y cuando me miraba al espejo, ya no me reconocía del todo. Decidí marcharme. Quería vender el rancho, largarme a cualquier parte, aunque fuera a pedir limosna en la ciudad, pero nadie quería comprar. Uno de los posibles compradores, un tipo joven de Culiacán, vino a ver el lugar y se entusiasmó por lo productivo del campo. Me ofreció una cantidad decente. Volvió 2 días después con un notario para firmar, pero esa misma noche me llamó, no desde su celular, me llamó desde un número desconocido, y lo único que dijo fue: tu tierra me habló, yo no quiero esto, y colgó. Nunca supe de él otra vez. A partir de ese día,
Cada intento por deshacerme del terreno era bloqueado por algo, documentos que se perdían, citas que no se concretaban, interesados que desaparecían. Una vez incluso encontré una carta firmada por mí, aunque jamás la escribí, donde cedía el rancho a nombre del señor del sombrero. Llevaba mi firma, la del notario del pueblo, y una huella digital negra como ceniza. Sabía que estaba jodido, sabía que nada de lo que hiciera cambiaría lo que ya había comenzado. La noche siguiente, el cielo se puso rojo, como si el atardecer no quisiera terminar. El aire se volvió espeso, olía a carne vieja, a hierro y a raíz podrida. Caminé hasta el pozo, sin medalla, sin esperanza, sin nada que ofrecer más que mis rodillas temblorosas. Lo esperé con la mirada clavada en la oscuridad. Y claro que vino. Su silueta apareció como una sombra que se pliega y se estira, montado en su bestia negra que resoplaba humo por las narices. ¿Viniste a pagar?, preguntó. No dije nada, no podía. Él se bajó del caballo, y al tocar el suelo, este se agrietó. Cada paso que daba hacía temblar el aire. La tierra cobra, don Manuel, siempre cobra. Pero tú firmaste sin leer. Sacó algo de su chaqueta. Era la medalla de mi madre quemada por la mitad y con una mancha roja en el centro. La arrojó a mis pies. Te vamos a dejar sembrar, sí, pero ahora vas a alimentar la cosecha. Fue entonces que las raíces me alcanzaron, brotaron del pozo como serpientes desesperadas, se enroscaron en mis tobillos y me arrastraron con fuerza. Caí al suelo y sentí como me hundían. La tierra se abría como si respirara, caliente, húmeda, viva. Intenté gritar, pero el polvo me llenó la boca. Traté de cortar las raíces con las manos, pero era inútil. Me arrancaron las botas, me rasgaron los pantalones, y entonces sentí los primeros mordiscos. No era dolor, era peor. Era como si cada diente que me cortaba me arrancara también un recuerdo, un nombre, una parte de mí. Vi pasar imágenes frente a mis ojos, mi infancia corriendo entre los surcos, el olor a tabaco de mi abuelo, el primer beso con mi esposa, el nacimiento de mis hijos. Todo desaparecía, deshaciéndose en la oscuridad. La última imagen fue el rostro del charro, inclinándose sobre mí, sus ojos rojos ardiendo en la noche. Me dijo al oído: ahora tú vas a ser parte de lo que crece. Y entonces silencio, oscuridad, humedad, dolor. No sé cuánto tiempo ha pasado. No tengo cuerpo, no tengo voz. Pero estoy aquí, bajo la tierra. Puedo sentir cómo se mueven las raíces a mi alrededor, cómo las frutas crecen, alimentadas por nosotros. Escucho los gritos de otros que también están atrapados. A veces llega uno nuevo, otro que quiso arreglar su vida con pactos, con atajos, con desesperación, y los recibimos con hambre. Si alguna vez vienes a Sinaloa y ves tomates tan rojos que parecen sangrar, si muerdes uno y sientes que algo se mueve adentro, no los escupas. Ya es demasiado tarde, porque nosotros somos la cosecha, y tú ya formas parte del campo. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.